16. Apocalipsis 16. Del versículo 17 a finalizar el capítulo, por favor. Del 17 a finalizar el capítulo. Okay, dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y aquí estamos viendo, ¿verdad? El último juicio. Los próximos capítulos 17, 18, 19, 20, 21 nos relatan parte de lo que va a suceder aquí, en este momento. Pero este es el último juicio, el juicio más fuerte, ¿sí? De Dios sobre la tierra, el juicio más fuerte. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Acordémonos que estaban ya en tinieblas. Acordémonos, ¿verdad?, de todo lo que ya había venido, las úlceras y todo. Ahora el ángel derrama la copa de la ira de Dios por el aire. Si algo que podrían respirar fácilmente, va a ser más difícil respirar esa parte, ¿sí? Por eso la está arrojando sobre el aire. No dice como las otras que la arrojó sobre la tierra, dice que la arrojó sobre el aire. Entonces ahora viene una consecuencia sobre el aire, ¿sí? Y salió una gran voz del templo del cielo, o sea, Dios hablando del trono, diciendo: hecho está. Esta palabra hecho está es la mismita palabra que Jesús pronunció en la cruz: consumado es. ¿Sí? Cuando Jesús dijo consumado es en la cruz del Calvario, quiere decir ya no se le puede añadir nada. La salvación ya está hecha, ya está puesta, todo ya fue dado. Lo mismo aquí está diciendo Dios desde su trono: hecho está. O sea, su plan eterno ya está consumado. Por eso es la última plaga que Dios va a enviar. La última, exactamente la última. Dios no está mintiendo con respecto a nada, ¿verdad? Y entonces dice Juan: hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temor y un gran temblor, ¿verdad? Y aquí viene algo sorprendente. Hubo, en el original griego dice voces, relámpagos y truenos. Aquí está un poquito en la Reina Valera, pero es lo mismo, o sea, al final de cuentas. Relámpagos y voces y truenos, ¿sí? O sea, una tormenta fuerte, una tormenta grande que va a venir sobre la tierra, dice. Y un gran temblor de tierra. Griego es seismos mega. O sea, un mega temblor. Ya en el capítulo creo que 8 o 6 habíamos hablado de un temblor bien grande. Bueno, pues ese temblor se va a quedar chiquito con respecto a este temblor. Este va a ser un megaterremoto de magnitudes no medibles, 50 en la escala de Richter va a ser cortito. Este va a ser un terremoto porque va a remover montañas, va a remover islas, va a partir ciudades, va a abrir. Dice que todos los valles van a ser allanados, o sea, van a ser aplanados todos los valles a causa de este gran terremoto. Dios está hablando desde antes, ¿verdad? 90, que fue escrito el Apocalipsis, de un terremoto de magnitudes inmedibles, cual no, y el Señor lo pone, fíjense, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Dios está diciendo que no ha habido un terremoto más grande que este que va a venir. Todos los demás quedarán muy cortos ante este gran mega terremoto. Estaba viendo el otro día un documental en Discovery Channel con los megavolcanes, que decían que si estalla uno, hay como 300 megavolcanes en toda la Tierra. Uno de ellos es un parque en Estados Unidos, que es muy famoso, que se ve así como que hierve el agua.
pero la realidad es un gran volcán que contiene una magma, una cúpula de magma grandísima. Y ese es uno de los tantos que hay. Y dicen que si ese volcán o alguno de los megavolcanes llegara a hacer erupción, sería como detonar unas 300 bombas atómicas al mismo tiempo. La magnitud de lo que serían los megavolcanes que están en el océano harían olas de más de 100 metros. Entonces, lo que estamos hablando. Y aquí el Señor está hablando que viene un terremoto muy grande. La ciencia actualmente, los que se dedican a estudiar las capas, ¿verdad?, tectónicas de la Tierra, están diciendo, viene un terremoto muy grande. Las capas se están acomodando de tal manera que viene este terremoto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que viene. Y la Biblia, sin toda la tecnología que hay hoy en día, ya lo sabía y lo está profetizando y está hablando de un mega temblor que no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás desde que el hombre está sobre la tierra. ¿Sí? A tal grado, ¿verdad?, que este terremoto, ¿qué va a hacer? Y la gran ciudad, ¿sí?, aquí se está refiriendo a Jerusalén. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones, ¿qué? Cayeron. No va a ser una, no va a ser 2, no va a ser 3, van a ser multitudes de ciudades, porque va a ser un mega terremoto a nivel mundial, no local. No como ahorita que, 10 en la escala de Richter en Pakistán. ¿Y a mí qué? ¿No? Indonesia, 8.5 en la escala de Richter. ¿Y a mí qué? A mí no me afectó. Pero este mega terremoto va a afectar a todo el mundo, a todo. Es la última plaga del Señor y Dios está enviando cosas desproporcionales para que entendamos. Y por eso me gustó ese canto, que entendamos cuando cantamos santo, santo, santo es Dios. Entendamos eso, que Dios es un Dios sumamente santo y no tolera para nada el pecado. Dios va a retribuir todo pecado que hagamos, lo va a retribuir. Dios no va a permitir el pecado. En el cristiano tampoco lo va a permitir. En el Hijo de Dios tampoco lo va a permitir. Nos va a meter a disciplina. Si nosotros hacemos algo, Dios va a disciplinarnos. Y en el mundo, nosotros estamos viendo lo que Dios es. Dios es santo y no tolera el pecado. Y aquí está una de las partes de lo que Dios puede hacer. Y dice, ¿verdad? Las naciones cayeron, todos los edificios, todos esos edificios que están construyendo contra temblores y todo, con amortiguadores hidráulicos abajo y gatos hidráulicos y todo eso para que si viene un terremoto no se caiga, no va a servir absolutamente de nada. ¿Sí? Y toda isla huyó. ¿Qué quiere decir? Desapareció. Todas las islas que conocemos van a dejar de existir a causa de este mega terremoto. Y los montes no fueron hallados. Fíjense lo que el Señor nos está advirtiendo. Y por eso, cuando me acordé de este canto, que hace tiempo lo oí mucho, de la gran tribulación, Dios no quiera que nos quedemos. Por eso examinemos nuestra vida si estamos en Cristo, porque esto será así. Será en un abrir y cerrar de ojos, y ya no va a haber momento para poder decir, Señor, me arrepiento, llévame. Ya no. Y en algunos videos, tristemente, en algunos videos y en algunas películas cristianas ponen que esos cristianos que se quedan prosiguen en la búsqueda del Señor, pero la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses dice que aquellos que conocieron la verdad y la rechazaron, Dios mismo les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Por eso, como se los he dicho en cada estudio, en muchas veces en el estudio, no en cada, sino muchas veces, mentiría que en cada estudio, muchas veces en muchos estudios les he dicho, entre más verdad estemos expuestos, más responsabilidad tenemos ante Dios.
más responsabilidad. Es un privilegio que nos prediquen la verdad, es un privilegio que nos hablen la verdad, pero a la vez es una gran responsabilidad. Porque si yo rechazo esa verdad, si yo no tomo esa verdad y la encarno en mi corazón y clamo a Dios para que transforme mi vida, entonces voy a ser más culpable delante de Dios porque tuve la verdad y la rechacé. Aquellos que nunca oyeron de Cristo van a ser castigados en la eternidad también, pero no tan duramente como los que conocieron la verdad y la rechazaron. El peor lugar del infierno está diseñado para Satanás, sus ángeles, el falso profeta, la bestia y todo aquel que rechazó la verdad. ¿Sí? Esto es parte de lo que nos está diciendo. Entonces todo lo que conocemos hoy será removido. Pico de Orizaba no existirá. Popocatépetl tampoco existirá. Las Himalayas tampoco existirá. El Everest, adiós, se dejará de ser la montaña más grande y pasará a ser una simple llanura. ¡Qué tremendo! Y el Señor nos está diciendo, y como se los digo, ay, pero ¿quién me dice que es verdad? Ahí está la ciencia. Ahí está, los científicos. Si vivieras en el año 1700 te lo valgo, 1800 te lo valgo. Pero estás viviendo en el año 2000 donde ya están pronosticando eso. ¿Cierto? Y respaldando que Dios es veraz en su palabra. Y por mucho tiempo mucha gente se ha reído de los cristianos en muchas cosas. ¿Y hoy? Se confirma. ¿Se confirma? ¿Verdad? Mucha gente, hay un diluvio que mató. ¿Cómo crees? O sea, sácate de tu cabeza eso es mentira. Pero ahora que estudiaron los niveles de tierra que hay, las capas y todo, y que han descubierto peces en el desierto metidos bajo varias capas de tierra, han descubierto que sí hubo un cataclismo, ¿verdad? Que sí hubo un diluvio. Y la Biblia habló de ese diluvio hace casi 4,000 años, donde no había ciencia. Ahí está. No, que esa ciudad de David, que es una fantasía. Hace 2 años acaban de descubrir esa ciudad de David, que habla la Biblia. Los filisteos, eso no es cierto. Ahí está, hace 10, 15 años descubrieron que es cierto. El muro, ¿no? También de Jericó. El muro de Jericó. Ahí está, Dios. Pero por mucho tiempo se rieron de los cristianos, ¿verdad? Y la gente no quiere creer ante la evidencia. Por eso, aunque la gente tenga la evidencia que hoy la tiene, de todas maneras no quieren creer. No quieren creer. Y no quieren aceptar a Dios. Y vamos a ver aquí mismo en este pasaje que la gente aún viendo y conociendo y viendo que todo esto viene de Dios porque Dios lo ha incrementado en gran manera y no puede ser otra cosa más que la mano divina actuando aquí. Los hombres lo reconocen y no se arrepienten. Hasta blasfeman. Sí, hasta blasfeman contra Dios. Como mucha gente dice, ay, si tu Dios existe, ¿por qué tanto mal? ¿Verdad? ¿Por qué un Dios tan bueno manda a la gente al infierno? Más bien pregúntate, ¿por qué la gente no acepta a un Dios tan bueno? ¿No? Siempre la pregunta es cuestionando a Dios, no cuestionándome a mí. Siempre el hombre trata de rechazar su culpabilidad. Por eso vemos que cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, ¿qué hizo? Echarle la culpa a otro, no a él. Y el hombre le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente ya no tuvo a dónde hacerse. Pero el pecado es lo que provoca. Siempre vamos a tratar de echarle la culpa a otro o a una circunstancia o a otra persona. Pero nunca nos vamos a hacer responsables de nuestro propio pecado. Y lo estamos viendo aquí. Y luego dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Cómo creen que era ese granizo?
De aquí, yo creo. Aprox. ¿Tú, Itza, cuánto crees que pesara ese? Un talento. ¿No? Bueno, según las tablas, tienen ciertas variaciones. Puede ir de 35 a 59 kilos cada granizo. 35 a 59 kilos cada granizo. Por eso les digo que no le va a quedar duda a la gente que Dios está actuando. Que Dios está actuando. No le va a quedar ninguna duda. De un talento, 30 y tantos, 50 kilos cayendo desde el cielo a la tierra, imagínense el impacto de ese granizo. Dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Dios, ¡ay! Lo maldecían, ¿por qué nos envías esta plaga? Y maldecían a Dios. Van a maldecir a Dios. En lugar de arrepentirse, van a maldecir a Dios. ¿Sí? Nosotros estamos viendo entonces un problema en el hombre realmente, llamado naturaleza pecaminosa. Y esa es una realidad. No queremos arrepentirnos porque naturalmente es como si sacaras un pez del agua. No puede vivir y no le agrada vivir fuera del agua. Siente que se asfixia. Por eso mucha gente en las iglesias de sana doctrina dicen que aburridas. ¿Por qué? Porque no hay vida en ellos. Porque la palabra de Dios, como dice el salmista, al que es de Dios, la palabra de Dios le es dulzura. Las cosas de Dios le agradan. Como dice el salmista, yo iré a la casa de Jehová. Dice, y me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad? ¡Wow! Hay reunión de la iglesia. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Han oído un cristiano así? Yo voy a ir, es un gozo reunirme con los hermanos y poder adorar a Dios y poder recibir su palabra, que es bendición para nosotros, que es un manjar para nuestra vida. Esa debe ser la actitud normal de un cristiano. Por eso la Biblia vez tras vez nos lo dice y nos lo exclama. Esa es la palabra de Dios, esa es una transformación real en nuestras vidas. Si no hay esa nueva vida dentro de nosotros, otra vez va a venir el Señor como ladrón en la noche, no va a bajar desde las nubes, va a decir a su iglesia, sube acá. Y los que tienen oído para oír, oirán y serán levantados. Pero el que no tenga oído para oír, no va a ser levantado. Y se va a quedar. Y ahí sí, si Dios le diera, que digo yo por 2 de Tesalonicenses que no, pero si Dios le diera una oportunidad a esa persona, va a ser muy difícil eso. Muy difícil. ¿Sí? El hombre, por naturaleza, no quiere a Dios. Isaías 1:6, por favor, busquemos. Isaías capítulo 1, versículo 6. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí está. La palabra de Dios describe al ser humano como herida, hinchazón y podrida llaga. Esa es la condición del hombre sin Cristo ante Dios. ¿Ustedes han olido lo que apesta una llaga podrida?
Yo creo que la doctora sí. No, sí. ¿Verdad? Sí, ella, pero apesta horrible. Ese es el olor fétido que despedimos ante Dios por nuestro pecado. Esa es nuestra condición real, nuestra condición auténtica. Por eso ayer que puse en el muro y que publiqué en el muro que Cristo vino porque valíamos. No, Cristo no vino porque valíamos. Cristo no vino porque valíamos, porque no valíamos nada. No había algo de valor en nosotros. El salmista exclama, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites? ¿Qué somos ante Dios? Si somos rebeldes, enemigos, hinchazón y podrida llaga, maldicientes de Dios, desleales a Dios, ¿qué hay bueno en nosotros? Nada. Nada hay bueno en nosotros. Lo único que nosotros podemos aportar para la salvación es nuestro pecado. Es lo único. Cristo vino por dos razones. Una, a cumplir la voluntad de su Padre y agradar a su Padre. Pues ese es un principal motivo por el cual Cristo vino. Y segundo motivo por el cual Cristo vino es porque nos amó. Es porque el Padre nos amó. No porque fuéramos algo valioso, es porque nos amó. ¿Y por qué nos amó? No me lo pregunten. No me lo pregunten. Porque no encuentro en la Biblia por qué Dios nos amó. Pero debemos de darle la gloria que nos ha llamado y que nos haya enviado un Salvador, que es lo que necesitábamos. No necesitábamos un economista, sino Jesús hubiera enviado un economista. No necesitábamos un médico, necesitábamos un Salvador que nos salvara, porque por nosotros mismos no podíamos, ni podremos, ni jamás lo haremos salvarnos. Necesitábamos a alguien que nos viniera a salvar. Y a eso vino Cristo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 19, describe muy bien nuestra condición también el apóstol Pablo. ¿Romanos qué? Capítulo 3, versículos 10 al 19. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está. Ahí está la verdadera condición de nosotros. ¿Hay algún justo? No. ¿Hay alguien que haga el bien? No. ¿Hay alguien que busca a Dios? No. Necesito que Dios obre en mí. Necesito que Dios obre en mi vida porque yo no puedo cambiarme. Yo no puedo transformarme. Y si Dios no obra en mí, no tengo nada. Tengo que ser como el carcelero de Filipos, que se apresuró con temor, con miedo, ante Pablo, ¿verdad? El que tenía la autoridad, que era el carcelero, dejó toda autoridad y fue con una urgencia extrema ante Pablo y se postró ante Pablo y le dijo, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Esa es la pregunta importante que nos tenemos que hacer. Porque si hoy el Señor viniera, si hoy el Señor hablara y dijera, sube acá, oiríamos su voz y nos iríamos con Él. Esa no debería ser nuestra respuesta. Deberíamos estar bien seguros. Bien seguros, porque el Espíritu debe testificar dentro de nosotros que sí, que nos vamos con Él. Pero si no hay ese testimonio, hay algo que está impidiendo ese testimonio.
Hay algo. Y tenemos que ver y clamar al Señor que Él obre en nuestras vidas, que Él obre en nuestros corazones. Aviva, como dice Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. Avívalo. A la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor. Arrepiéntete y vuelve a tu primer amor. Esa es la parte. Que nuestra vida esté centrada en Cristo para que Cristo sea nuestra vida y entonces cuando Él venga, como Él es nuestra misma vida, lo oiremos. Lo oiremos. Oiremos su voz y estaremos en la eternidad con Él. Si creemos que lo que Él dijo es verdad. Si yo creo en Cristo, tengo que creer lo que Él dijo y que es verdad, que allá me espera algo muchísimo mejor. Cuando Juan ve, ¿cómo vio Juan allá arriba? ¿Qué dice? Calles de oro, mar de cristal, murallas de piedras preciosas, puertas de perla. ¿Qué nos espera allá arriba? Que Juan solo podía describirlo con lo que conocía acá abajo. Pero lo que está allá arriba supera por mucho lo que está acá abajo. Y el Señor dijo, voy a preparar lugar para ustedes allá, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y por eso ese himno tan hermoso que dice, porque Él vive, puedo vivir el mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Para el cristiano ya no hay temor el mañana, porque si nos matan o nos morimos, le dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué dice David en el Salmo 23? Aunque ande, ¿en qué? En valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esta es la diferencia. Porque Él vive, sé que puedo vivir el mañana. Porque Él vive, sé que no voy a vivir la gran tribulación. Porque Él vive, sé que venga lo que venga, no importa. Me está reservado allá arriba en el cielo una mansión celestial para mí. Porque Él vive, sé que puedo estar con Él toda la eternidad. ¿Verdad? Él prometió que vendría y vino. Él prometió que iba a morir por nosotros y murió. Él prometió que iba a resucitar y resucitó. Pero Él ha prometido que va a venir por segunda vez y vendrá. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Imagínense el cataclismo que será eso. Olas quizá de 100, 150, no sé, 200 metros. La gente no sabrá dónde huir. A las montañas se desquebrajarán. A los rascacielos se caerán. A los túneles o cuevas o cenotes se aplanarán. Al mar, menos. ¿A dónde? ¿Imaginan ese momento de pánico de la gente? De lo que está sucediendo. Y luego ver caer ese granizo enorme de más de 35 kilos que podría llegar a pesar 59, que es el máximo registrado en las tablas de la antigüedad como un talento. Entre 35 y 59 kilos. Muchísimo. Tan solo que te boten un costal de cemento de 50 kilos desde el camión hacia abajo y que tú lo acaches, te caes con eso. Ahora imagínate desde el cielo que caiga una bola de ese fuego. ¿Verdad? Obviamente habrá mucha gente muerta. ¿Verdad? Mucha. ¿Sí? Y eso es lo terrible de esto. Dios no sé, como les he dicho, Dios nos está advirtiendo por eso. Él no quiere que nos quedemos. Dios no quiere que los hombres perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que los hombres perezcan,
sino que procedan al arrepentimiento. Entonces, Edgar, si yo no puedo salvarme, y Dios es el que me salva, entonces ¿por qué no salva a todos? Porque, ojo, tenemos que entender conceptos. 1, justicia. La justicia se aplica por igual a todos. Si no, dejaría de ser justicia. Pero la gracia y la misericordia, esa no deja de ser gracia y misericordia si no se aplica a todos y solo se aplica a unos. Entonces, Dios envió a su Hijo para salvarnos en la cruz del Calvario. Pero como sabe la necedad del hombre a causa de su pecado, Dios decidió desde antes de la fundación del mundo darle un pueblo a su Hijo. Y esos son sus elegidos. Pero Dios manda a toda la humanidad que se arrepienta. Es el hombre el que no quiere arrepentirse por su necedad, por su duro corazón, por su pecado, porque ama su maldad. Por eso la Biblia describe al pecador como un necio. No como alguien, sino su necedad es la que no le hace cambiar. Está viendo la verdad de Dios. Aquí lo vemos la gente. Está viendo que Dios es el que le está enviando los juicios. Oye, forma natural de pensar, si Dios me está enviando eso, si le pido perdón, chance y me lo quita. Claro. Es raciocinio nada más, pero la necedad del hombre es: yo no puedo aceptar ese Dios porque no me gusta ese Dios. Yo quiero un Dios a mi manera, ¿verdad? Yo quiero ser el rey de mi vida. Que nadie venga y que me diga que es mi rey. Dios no puede ser mi rey, yo voy a ser el rey de mi vida. Y eso es el pecado. ¿Sí? Eso es el pecado. Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 7. 1 al 6, perdón. Capítulo 17, versículos 1 al 7. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un hombre escribió un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que le trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está, ¿verdad? Entonces ahora entra, ya se consumaron las 7, ahora viene lo que va a suceder, ¿verdad? Dentro de esas 7 copas, lo que se va a desarrollar. Dios ya mostró los juicios que se vienen, ahora lo va a plasmar de manera más amplia, ¿verdad? Y entra alguien en escena que no habíamos tocado. La ramera. La ramera.
La ramera. ¿Sí? ¿Quién es esa ramera? ¿Quién es esa mujer que está sentada sobre la bestia? El Vaticano, la Iglesia, el Papa. Pudiera ser. Fíjense, viene desde muchísimo más atrás. Y cómo el hombre, desde sus inicios, desde que pecó, ha ido formando la idea de contrarrestar la idea de Dios y de entronarse él mismo. ¿Sí? La ramera que habla ahí realmente es un sistema religioso, ¿sí? Es un sistema religioso, pero que viene desde Génesis. Que viene desde Génesis siempre contrapunteando la religión verdadera. Siempre tratando de desvirtuar la religión verdadera. Es más, en toda la historia y en la historia de la Iglesia, este sistema religioso ha buscado inmiscuirse y destruir la verdadera religión. Siempre. Esta religión fue instituida por un hombre llamado Nimrod. Nimrod era un cazador de personas que se dedicaba a conquistar ciudades mediante cazar, o sea, cazar a la gente, ir como si fueran perros, animales, así. Él fue el que funda la Torre de Babel, porque él quería formar un imperio que ni Dios pudiera dispersarlo. Una abierta oposición a Dios, por eso Dios fue que se molestó y dijo: descendamos y confundamos a los hombres. Y fue cuando nacieron las lenguas, los diferentes lenguajes. ¿Sí? Decía por ahí alguien que dicen, no me acuerdo de qué universidad de Harvard o de dónde era, de Europa, no eran muy fuertes, la verdad. Dios tenga misericordia de mí porque no me acuerdo, soy malo para los nombres en todas cosas. Si me preguntas quién hizo la película Fulanita tal, ni me acuerdo. ¿Quién era el autor tal? Ni sé, ¿no? Pero decía esta persona que se puso a investigar los lenguajes y dice que todos los lenguajes vienen de uno mismo. Que tienen un solo matiz y que habla de que un día hubo una sola lengua. ¿Sí creen? Les digo, la ciencia confirmando lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Nimrod forma la Torre de Babel, ¿para qué? Para que si Dios los dispersara, se pudiera ver esa enorme torre y se volvieran a reunir. Fíjense la abierta oposición de Nimrod a Dios, y siendo Nimrod un hombre, pero que se creyó Dios. Y con su mujer, Semiramis, ¿verdad? Ella fue la primera sacerdotisa. ¿Sí? Y cuando Nimrod muere, ella se levanta como la sacerdotisa y empieza a hablar que tiene un hijo, pero al parecer era de otro, pero ella habló que Nimrod vino en espíritu, ¿verdad? Y la fecundó, y de ahí viene un dilema que posteriormente veremos, pero desde ahí viene esa religión que se estableció y que fue progresando en las naciones paganas. Por eso cuando Dios llama al pueblo de Israel, le dice: tú tienes que ser un pueblo santo, diferente a todas las naciones. Cuídate de no tomar nada de ellas, absolutamente nada. Por eso Dios fue muy celoso en ese sentido. Por eso cuando Dios le dice: toma la tierra prometida, no dejes a nadie en vivo. No dejes a nadie, ni niños, ni grandes, ni chicos, nada. ¿Por qué? Porque Dios no quería que su pueblo tomara una costumbre de esos. Y esa era la orden de Dios a Israel. No tomarás nada de ellos, porque tú eres un pueblo apartado para mí. Y esa es la parte que hemos venido. Pero ¿qué hizo esta religión vez tras vez? Pues todas las religiones, ¿verdad?
y tratando filtrarse hacia el pueblo de Israel e inculcarles otra religión, la religión que venía desde el tiempo de Nimrod. ¿Sí? Y empieza a crecer este tipo de detalle. Nimrod y posteriormente los filisteos fueron los que agarraron empezaron a adorar al dios pez, a Dagón. Y ojo, los gorros de los sacerdotes de Dagón eran como pescado, ¿sí? Tenían sus puntitas así, ¿verdad? Como si fuera una boquita de pescadito, así. Eran gorros largos con dos piquitos así, muy parecidos a los que hoy utilizan los cardenales, los obispos y el papa. Desde ahí, desde ese tiempo de Nimrod, viene todo ese detalle. Y fue agarrado, ¿verdad?, por los filisteos. En Roma, cuando llega a Roma, al sacerdote de esta religión, que estamos hablando en el tiempo del emperador, todavía no existía ni la iglesia, ni cristianismo. En el tiempo al sacerdote principal de este tipo de religión le llamaban el sumo pontífice. Cuestión que ese título lo adquirió después el César de Roma. Y después de ahí fue trasladado. Ojo, la Iglesia Católica no nació en la época cristiana. No hay ni un registro histórico. La Iglesia Católica nace en el siglo IV, siglo V después de Cristo. Y eso está sustentado históricamente. Siglo IV, siglo V después de Cristo nace. ¿Sí? Y al obispo de Roma, porque antes, después de que los apóstoles murieron, todos los apóstoles murieron, ya no hubo más apóstoles. Por lo tanto, el movimiento apostólico que hay ahorita de todos los que se llaman apóstoles dentro de las iglesias cristianas son falsos, porque ya no hubo sucesión apostólica. ¿Cómo se gobernaban las iglesias entonces en ese entonces? A través de obispos. Pablo habla y dice en Timoteo, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea, y da las características. ¿Sí? El obispo era encargado de cuidar la salud espiritual de las iglesias a su cargo. Entonces había obispo en Antioquía, obispo en Jerusalén, en cada ciudad había un obispo. Y año con año hacían como una especie de concilio. Iban todos los obispos y se reunían en una ciudad. Pero que adivinen cuál era la ciudad más fácil de reunirse. Roma. ¿Por qué? Exacto, porque todos los caminos conducen a Roma. Roma había hecho que todos sus caminos condujeran hacia allá. Porque ellos cuando iban a invadir algo, primero iban haciendo camino. Entonces todos los caminos conducen a Roma. Por lo tanto, si a alguien de África, ¿verdad? Y a alguien de Asia, que hubiera sido en África, le iba a costar mucho trabajo llegar hasta allá, al concilio. Y era más fácil, sin perderse, que todos llegaran a Roma. Por eso año con año se hacían los concilios en Roma. ¿Sí? Fue a tal grado, y el historiador Eusebio, es un historiador, ese libro lo pueden conseguir, se llama Eusebio, exactamente el libro, fue un historiador en el año 300 después de Cristo, donde el emperador, ¿verdad?, Constantino, cuando decide unir a la religión cristiana, le encarga a Eusebio copilar todo lo que haya del cristianismo, ¿verdad? Entonces Eusebio empieza a copilar todo lo que haya. Y él describe ahí que en el año 150, 160 después de Cristo, el obispo de Roma empezó a tomar actitudes que no le correspondían. Y los otros obispos en un inicio lo frenaban. A tal grado que un día el obispo de Roma quiso excomulgar a otro obispo. Y los obispos se lo opusieron y le dijeron, hey, tú no tienes más autoridad que nosotros. Todos tenemos la misma autoridad aquí. Tú no puedes excomulgar a nadie si todos los demás decimos que no. Y lo lograron frenar.
Pero como siguió yéndose cada año ahí, cada año ahí, cada año ahí, cada vez fue adquiriendo más poder el obispo de Roma y más poder, hasta, dice Eusebio, que llegó el momento donde le dieron el título al obispo de Roma de lo que hoy conocemos como Papa. Y le empezaron a llamar al obispo de Roma Papa. Entonces el papado empezó por el año 180 después de Cristo. Se le empezó a llamar así. Y empezó a infiltrarse esta religión en la iglesia cristiana. Esta religión que viene desde Babilonia se empezó a colar en el cristianismo. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? En Hechos, cuando se va a despedir, cuando sabe que ya llegó el momento de su muerte, que ya llegó el momento de que va a partir a Roma y lo van a degollar, el Espíritu Santo le dio esa confirmación. Pablo ya sabía que era la última vez que veía a los ancianos de Éfeso, a los ancianos gobernantes, ¿verdad? De Éfeso. Entonces Pablo los reúne y llora con ellos y les dice: es la última vez que voy a ver su rostro. Y dice Pablo con tristeza en su corazón: me temo que a mi partida se infiltren entre ustedes muchos lobos rapaces que dañarán al rebaño. Pero lo más triste para Pablo fue lo siguiente que dijo: aún de ustedes, con los que he estado día y noche enseñándoles, de ustedes mismos van a salir esos lobos rapaces. Entonces nosotros estamos viendo, Pablo sabía que eso se venía y se aproximaba. ¿Por qué? Porque es el espíritu precisamente que habla Juan en su carta, el espíritu del anticristo. Pablo dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad en Tesalonicenses. Solo hay quien al presente lo detiene. Juan dice, ya hay muchos anticristos y el espíritu del anticristo ya se está moviendo, ¿verdad? Estamos verlo. Ellos ya estaban viendo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Entonces, esta religión, que es la religión realmente que está peleando contra la religión pura y verdadera, esta que viene infiltrándose y que logró infiltrarse en el siglo II completamente, ¿verdad? Y tercero y cuarto, hasta que nació lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica. Y entonces se produce el gran cisma. Y eso se lo estoy dando con historia, me estoy saliendo un poquito de aquí para poder explicar por qué está la ramera ahí. Se produce el primer cisma en la iglesia cristiana. ¿Qué es el cisma? La primer gran división. ¿Y qué pasa? Nace la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. ¿Por qué se separaron? Por las imágenes. ¿Cómo salió el culto a las imágenes? Porque primero crearon las imágenes para explicarle a la gente, ¿verdad? La vida de Jesús, la vida de Pablo, como hoy en día hacemos a veces en las escuelas dominicales, ¿verdad? Y con muñequitos les enseñamos y todo, y les hicieron los yesos y todo ese detalle, y les hablaban ahí, pero empezaron a ver que la gente empezaba a tocar las imágenes, y empezaban a adorar las imágenes. Entonces hicieron un concilio, y dijeron, tenemos que quitar las imágenes. Y otros decían, no, ¿por qué? Sí, porque la gente las está empezando a adorar, tenemos que quitarlas. Y unos decían que no, y otros decían que sí. Unos dijeron, lo que vamos a hacer es levantarlas para que la gente no las toque. Por eso hoy vemos en la Iglesia Católica, ¿cómo están algunas imágenes? Levantadas. Tenemos que levantarlas. Y otros dijeron, no, tenemos que quitarlas. Y ahí es cuando surge el primer cisma. La separación entre la Iglesia Católica, nace la Iglesia Católica en su totalidad y nace la Iglesia Ortodoxa, ambos con papas, ¿verdad? Aún infiltrándose esta religión por ahí. La Reforma viene tiempo después, con Martín Lutero y anteriormente con un gran semillero de hombres que dieron su vida, que murieron en las hogueras, ¿verdad? Que murieron torturados por causa de la verdad. Uno fue John Wycliffe, que se opuso abiertamente a la Iglesia, ¿verdad? Y murió quemado, murió en la hoguera, pero él dejó una semilla. Y luego vino Juan Hus, que fue afectado, ¿verdad? Por los escritos de John Wycliffe,
¿verdad? Y viene Juan Cruz y proclama esta verdad contra la Iglesia Católica, precisamente hablándole de algo. Y tenemos que ser sinceros en este punto. Los iniciadores de la Reforma, lo que estaban hablando a la Iglesia Católica es que se arrepintiera. Ellos no querían separarse de la Iglesia Católica. Ojo, querían que se arrepintiera y dejara su estilo de vida que llevaba. Y Juan Hus empieza a sacar doctrinas que iban contrario al papado, contrario a todo, y le cuesta ¿qué? La hoguera también, y lo matan. Y algunos historiadores comentan, no podemos certificar si es cierto o no es cierto, pero algunos comentan, ¿verdad?, que Juan Hus, cuando estaba muriendo en la hoguera, estaba siendo quemado, dice, ahorita ustedes están quemando un ganso, pero dentro de 100 años Dios levantará un cisne. Y exactamente a los 101 años, Martín Lutero está clavando sus tesis en la puerta de Wittenberg. Y empieza la reforma de Lutero. Lutero tampoco quería salirse de la Iglesia Católica. Quería reformar a la Iglesia Católica. Él sabía lo que estaba infiltrado ahí. Él sabía lo que había dentro de ahí. Lo que se había infiltrado. Y él quería sacarlo. Bueno, entonces con esto quiere decir que lo que es lo del nombre de papa o sacerdote, ¿está bien dicho? No, está mal dicho. O sea, por eso les digo que ya fue infectado todo eso. El papado, no hay tal función. La única cabeza que habla el Nuevo Testamento es Cristo. No hay otra cabeza en la iglesia más que Cristo. El papado no es... Ahí es cuando empezó, por eso les digo, que empezó ahí la infiltración de esta. Porque ¿a quién se le llamaba sumo pontífice antes? Al sacerdote de los tiempos de Babilonia, de Nimrod, y que se fue infiltrando. Y luego se le llamó a los césares, y de ahí se le empezó a llamar a los obispos en las iglesias. Entonces es cuando empieza a transformarse esta parte. Y nosotros podemos ver por qué esta religión siempre ha perseguido a la religión verdadera, desde los tiempos de Nimrod y todo esto. Nosotros podemos ver que cuando esto ya se infiltró y desfiguró lo que sería la iglesia, ¿verdad? La iglesia que se permitió contaminar y que nació la iglesia católica. ¿Qué se dedicó a hacer la iglesia católica en el siglo IV, siglo V, siglo VI, VII, VIII? Se dedicó a perseguir a cristianos. A todo aquel que tuviera una Biblia y que quisiera leerla por sí mismo. A todo aquel que se opusiera a sus enseñanzas. A todo aquel que hablara algo que no fuera autorizado por la iglesia católica. Eran perseguidos. Muchos científicos murieron porque fueron acusados de ser brujos y hechiceros. Muchos cristianos murieron en las mazmorras, torturados cruelmente. La misma historia secular, no historia cristiana, estoy hablando de historia secular, comprueba cómo cada vez iban perfeccionando sus herramientas de tortura para que la gente durara más tiempo siendo torturada. De ahí se puede ver la maldad que había. La crueldad del corazón, metiéndose en ese punto. Entonces se contaminó. Entonces se produce la reforma y se produce otra vez una división. Y nace una iglesia que empieza a comportarse con principios realmente bíblicos. La iglesia reformada, ¿verdad? Que es perseguida en un inicio y después logra establecerse. Pero como esta ramera que siempre ha estado ahí, busca cómo infiltrarse, está infiltrándose actualmente hoy en las iglesias evangélicas también. Y por eso ha nacido hoy, hace unos siglos atrás, el movimiento apostólico, profético y todo lo que estamos viendo hoy. Decláralo, confiésalo, tú eres, ¿verdad?, muy importante, tú eres alguien muy valioso, tú. Acabo de postear también uno de dónde viene todo eso. No viene del cristianismo, viene de sectas hindús, de religión de la India, que se llamaba jiaísmo, algo así. Viene todo eso. En ti está el ser feliz, en ti está esto, en ti está esto, en ti. Tú eres el que decide hacer todas las cosas. Y ahí estamos viendo
las religiones de esta ramera, de este espíritu de anticristo que está completamente en contra y tratándose de infiltrar para desvirtuar lo que es Cristo, es realmente esa ramera, que tendrá esa autoridad, que inclusive por un tiempo, porque fíjense aquí cómo está sentada, ¿en dónde? En la bestia. ¿Eso qué significa? Que por un tiempo tiene controlada a la misma bestia, al mismo anticristo, al hombre de pecado, al hombre que tiene la autoridad y el poder de Satanás, lo tiene controlado por un tiempo, lo va a tener controlado. Así es este sistema de tremendo. Pero llegará un tiempo, y lo vamos a ver más adelante en el capítulo 18, donde la misma bestia y este gobierno militar destruirá este sistema. Lo aborrecerán y lo destruirá completamente, ¿verdad? Pero es ese sistema del que está hablando. Este sistema que se está infiltrando por todos lados, por todo donde nazca una iglesia cristiana de sana doctrina, buscará ¿qué? Destruirla. Y si no puede destruirla, buscará infiltrarse y distorsionar la verdad y llevarnos a la adoración de lo que esta doctrina pregona desde los tiempos de Rinrob. Es el hombre el que es Dios. Y hoy es lo que estamos viendo hoy en día. Eso es lo que estamos viendo hoy en muchas iglesias cristianas. Y hoy es lo que debemos de defender, la verdad, la pureza del evangelio, porque si no, nos contaminamos y nos va a suceder exactamente lo mismo. ¿Qué le pasó a la iglesia católica en su inicio? ¿Verdad? Entonces, tenemos que estar muy alertas. La palabra del Señor por eso nos advierte varias veces, ¿verdad?, acerca de estar escudriñando las Escrituras para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. ¿Sí? Por eso tenemos que ver bien lo que dice la palabra de Dios, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en el estudio de la palabra de Dios, porque si no, ojo, nos desviamos, ¿verdad? Porque si no, muchos van a ser engañados y van a creer que están y que van a ir con Cristo, y que cuando Cristo venga, ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? Jesús, ¿por qué me quedé, Jesús? En aquel día dirán, Señor, en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor. El Señor les dirá, no te conozco. Señor, acuérdate que yo era de los que daba ofrendas, diezmos. Acuérdate, Señor, que yo era de los que iban a la iglesia, Señor. Acuérdate, yo estaba ahí, Señor, ¿te acuerdas? No sé quién eres. Ese es el problema real. El problema real no es defender una religión. El problema real es que si Dios no me conoce, ese es el problema. Yo no puedo llegar ante Dios y decirle, Dios, yo soy evangélico. Yo defiendo la doctrina evangélica. Dios, yo defiendo la doctrina católica. Dios, yo defiendo la de los testigos, pero creo en ti. Mira, creemos en ti, mira. Aquí, mira. Aquí está que yo creo en ti. Aquí están nuestros estatutos, que creo en ti, Jesús, Jesús va a decir, no te conozco. No sé quién eres. Ese es el problema. Como les he dicho, el problema no es que yo conozca a Dios. El problema es que Dios me conozca a mí. Esa debe ser mi verdad. Si Dios no me conoce a mí, no voy a entrar en el reino de los cielos. Por muy religioso que sea, no voy a entrar. Eso es lo que debo de estar alerta. Eso es lo que me debe de tener, ¿verdad? Buscando a Dios de todo corazón, orando a Dios, diciéndole a Dios, Señor, revélame tu verdad, Señor. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. Como el ciego Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí está una muestra de lo que debemos de hacer. Y muchos le decían al ciego Bartimeo, cállate.
El maestro ya va adelante, cállate, ya no grites, no lo molestes. ¿Y qué hace el ciego Bartimeo? Me vale, yo sigo gritando, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y captó la atención de Jesús. Y Jesús lo mandó a llamar. Y le dice, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, Señor. Bien, recíbela. Que hubiera sido Bartimeo si Bartimeo no hubiera hecho caso a la gente. Hubiera seguido ciego. Si tú sigues haciéndole caso a este mundo, si tú sigues haciéndole caso a tus amigos, si tú sigues haciéndole caso a tu religión, si tú sigues haciéndole caso a otras cosas, menos a Dios, vas a seguir ciego. Esa es la verdad. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas, las cuales tú no conoces. ¿Cuáles son esas cosas grandes y ocultas? Nuestra salvación. Está oculta a nuestros ojos. Pero si clamamos al Señor, Él nos las va a mostrar. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si nos humillamos ante Dios, Dios no nos va a despreciar. No hay. Quisiera decirlo y permítame decirlo. Hay algo que Dios no puede resistir. Y es un corazón humillado. Un corazón humillado que clama a Él. ¿Verdad? Eso Dios no puede resistir. Dios le fascina. Dios es algo que se siente tan lleno de gozo cuando vea a un ser humano humillado ante Él, reconociendo que es indigno de Dios, que es indigno de Él. Y que le dice, ten misericordia de mí. Reconozco que no merezco tu misericordia, pero ten misericordia. Y el Señor es lo que le agrada. Jesús, cuando iba, ¿verdad? Y vino ese centurión romano. Mi hijo está muriendo. Ven, Señor, y ora por él. Perdón, mandó unos siervos, ¿verdad? Mandó unos siervos. Y dice nuestro amo que vayas, porque se está muriendo su hijo. Mira, es un buen amo. Nos trata muy bien, Jesús. Nos ayuda. Jesús. Bueno, está bien, voy. Vamos. ¿Verdad? Jesús. Y antes de llegar, el centurión le envía a otro siervo. Y le dice, no, Señor, no entres a mi casa. No soy digno de que entres. Imagínense, un centurión romano que tenía a su cargo un ejército. Que esos hombres eran altivos, asesinos. Cuando ve que Jesús venía a lo lejos, le manda un siervo y le dice, no, Señor, no entres, no soy digno. Pero reconozco algo, la autoridad que tiene, Señor. Si tú dices la palabra, mi hijo sanará. Porque yo tengo mi autoridad, soldados, y si yo le digo a un soldado, haz esto, lo hace. Y si tú dices la palabra, Señor, esa enfermedad se va, porque sé quién eres. Por eso no puedo aceptarte en mi casa, porque soy un hombre pecador. ¡Wow! Y dijo Jesús, ¡wow! Ni en Israel he hallado tanta fe. Dile que su hijo es sano. Y faz. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que dejemos nuestra altivez, que dejemos nuestro orgullo, que nos humillemos delante de Él y lo busquemos de todo corazón y lo reconozcamos como Señor y dueño de nuestra vida. Y vamos a ver la salvación del Señor. Vamos a continuar la próxima semana con esto de la ramera. Solo una breve introducción, ¿no? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, amantísimo Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, tú hablas a nuestros corazones a tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Danos un corazón entendido, Señor. Danos un corazón humilde, Señor. Danos un corazón que se humille delante de ti y que pueda clamar a ti, Señor. Señor, por nosotros mismos reconocemos nuestra incapacidad total, Señor, de hacer algo a favor de nosotros, a favor de nuestra salvación. Reconocemos que somos inútiles, Señor, en esto. Pero como dijo el publicano cuando fue a orar ahí al altar, sé propicio a mi pecador. Señor, pedimos
que si hay alguien aquí, Señor, que no está gozando tu salvación, que él pueda clamar en esta noche: Señor, sé propicio a mi pecador. Que pueda hoy clamar a la salvación en Cristo Jesús, Señor. Porque si tú vinieras hoy en la noche, que no se quede, Señor. Que no se quede. Porque ya no habrá lugar para el arrepentimiento, Señor. Porque solo le quedará una horrenda expectación de muerte. Señor, no queremos que nadie de los que estamos aquí, Señor, perezca. No queremos que nadie de los que está aquí, Señor, esté una eternidad en ese lugar tan terrible, Señor, que si no hubiera sido por tu amor no tendríamos opción de salvación. Por eso enviaste a tu Hijo amado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque nos amaste y, Señor, quisiste darnos un Salvador. Y diste a tu propio Hijo, a tu Hijo unigénito, a lo que más amabas en todo el universo, Señor. Lo diste por gente tan pecadora como nosotros. Por eso la condenación será tan terrible, Señor. Porque tú diste lo que más amaba para salvar a la gente que te odiaba, a gente, Señor, que no quería nada de ti. Y que hoy puede estar orando, Señor, y que hoy puede estar buscando tu rostro, solo por tu gracia, Señor. Rogamos que esta salvación, Señor, llegue a más corazones, Señor. Que no haya un corazón malo de incredulidad en nosotros, Señor. Que tu gracia, Señor, tu gracia irresistible, toda esa gracia sublime, Señor, que cambia al pecador, cambie hoy nuestras vidas, Señor. Y nos ayude, Señor, a regresar a ese primer amor, a esa entrega, a esa devoción, a los que, Señor, ya hemos sido salvos y a los que no, Señor, que tú los salves, que tú los alcances, que tu gracia, Señor, tu gracia sublime, transforme ese corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Si hay algo en nosotros que está mal, redargúyenos y cámbianos, Señor. Cámbianos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ver si estamos también en un error, Señor. Y abre nuestros ojos y muéstranos tu verdad y muéstranos tu salvación, Señor. A ti recorrimos. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Buenas noches. Buenas noches.